Buenas tardes. En nombre de la Fundación FAES, les damos la bienvenida. Va a dar comienzo el acto de entrega del 10º Premio FAES de la Libertad. Toma la palabra doña Isabel Estapé, miembro del patronato de la Fundación La Caixa. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra presencia en el día de hoy, en este enclave tan único, tan singular en Madrid como es CaixaForum. En mi calidad de patrona de la Fundación Bancaria La Caixa, quiero, la verdad, expresar mi felicidad al actuar hoy como anfitriona y dar la bienvenida a un acto en el que lo que se premia es la libertad en mayúsculas. En la Universidad de Barcelona, donde yo estudié, el lema que figura en la enseña, en el escudo, aparece «Libertas perfundet omnia luce». La libertad todo lo llena de luz. Y hablando de libertad, no puedo dejar de citar a nuestro gran Don Quijote, que en el capítulo 58, cuando habla de la libertad, le espeta a Sancho y le dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los dioses. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar en la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Pertenezco a la comisión ejecutiva de la Fundación La Caixa, que, como es bastante conocido, es la primera fundación española, pero no solo la primera fundación española, sino también la primera fundación europea y la tercera del mundo. Y la verdad es que en La Caixa nos dimos ya cuenta hace muchos años, y lo puedo afirmar rotundamente, y en ello lo impulsó muchísimo el presidente Isidro Fainé, que sin cultura no podía existir la libertad, que había que fomentar la cultura como fuese. Y en ello, bueno, pues dedicamos todos los años prácticamente una cuarta parte de nuestro presupuesto anual lo dedicamos a financiar proyectos, nuestro presupuesto anual que ronda los 540 millones de euros. Y lo dedicamos esta cuarta parte a proyectos que lo que hagan es fomentar, impulsar, promover proyectos relacionados con la expansión y la divulgación de la cultura en todos los ámbitos, geografías, estratos sociales. El otro 75%, pues un 25% se dedica a proyectos de investigación y el otro 50%, que ahora se ha incrementado, porque antes la verdad es que era un tercio, y ahora esto ha cambiado un poco, el 50% se dedica a proyectos sociales. Proyectos sociales que lo abarcan todo, abarcan desde la infancia, la educación, la reinserción de presos, los enfermos terminales. Nos ocupamos muchísimo de los cuidados paliativos y de los enfermos terminales, y nos dedicamos también a muchos proyectos sociales en Sudamérica, donde hoy es originario nuestro premiado. Bueno, desde esta atalaya de libertad y cultura que hoy compartimos, pues tanto la Fundación La Caixa como FAES, termino leyendo y levantando la voz con las palabras de nuestro gran poeta del Renacimiento. Volé tan alto que le di a la caza alcance. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos, a todas las autoridades que hoy nos acompañáis en CaixaForum. No quiero dejar de citar a nadie: presidente Aznar, presidente Isabel Díaz Ayuso, querido Pablo, presidente del Partido Popular, querido alcalde, querido José Luis, todos aquí, mi querida Ana Botella, querido Mario Vargas Llosa, y sobre todo, y también pues el que es la esencia en FAES, ¿no? Una de las esencias de FAES, Javier Zarzalejos. Muchas gracias y bienvenidos a esta casa, que es la casa de todos.
We in the EPP Group were among the first to recognize your role and legitimacy as interim president of Venezuela. Your fight for a free and democratic Venezuela is an inspiration for all those who hope for a better future for Venezuela and its people. We continue to support you in this fight and to call for free and fair democratic elections. We strongly condemn the regime of Nicolás Maduro and the systemic repression of the democratic opposition in Venezuela. Nicolás Maduro will have to face international justice for his crimes. You can count on the EPP Group to continue supporting your fight for democracy and freedom in Venezuela. A continuación, toma la palabra el director de la Fundación FAES y miembro del Parlamento Europeo por el Grupo Popular, don Javier Zarzalejos. Muchas gracias. Bienvenidos. Hoy, como acaba de recordar Isabel Estapé, la lista de saludos es muy larga. Señor presidente de la Fundación, doña Ana Botella, primera alcaldesa de Madrid, recientemente distinguida con la Medalla de Honor de la Ciudad. Autoridades de Madrid, presidenta en funciones por poco tiempo de la Comunidad Autónoma, Isabel Díaz Ayuso. Señor alcalde de la ciudad, don José Luis Martínez Almeida. Señor presidente del Partido Popular, querido Pablo, cuya presencia en este acto nos resulta especialmente grata porque sabes bien que FAES es tu casa. Don Mario Vargas Llosa, premiado con el Premio FAES de la Libertad, presente aquí y de alguna manera también representante de todos los que han sido galardonados en anteriores ediciones. Embajador representante del presidente Guaidó, el embajador Ecarri y la viceministra de Asuntos Exteriores del Gobierno Provisional de Venezuela, que recogerán el premio en nombre del presidente Guaidó. Representantes del cuerpo diplomático, patrocinadores de la Fundación, patronato, en fin, perdonen las omisiones, pero sepan que nos sentimos honrados, muy honrados con la presencia de todos y a todos agradecemos que hayan querido compartir este acto, que para la Fundación FAES es especial, yo diría que al menos por 3 razones. La primera, ya muy obvia, y es que volvemos a encontrarnos. Es el primer acto presencial que la Fundación puede celebrar después de muchos meses de restricción por la pandemia. Lo celebramos de manera segura y es verdad que afortunadamente ahora hay muchos que nos están viendo a través de la retransmisión de este acto. Algunos hoy tenemos la suerte de poder atravesar las pantallas y ocupar un asiento. Un acto que es posible gracias a la hospitalidad de CaixaForum y la Fundación La Caixa, representada por Isabel Estapé y sus amables palabras de bienvenida. Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de CaixaForum su colaboración, su asistencia técnica, sin la cual este acto hoy no sería posible. CaixaForum es una institución modélica, arraigada en Madrid, ejemplar en su compromiso con la excelencia académica y cultural y además es un instrumento bien visible, por cierto, de la acción social de la Fundación La Caixa, que constituye un caso único de solidaridad y de apuesta por una sociedad civil activa. La segunda razón por qué este acto es especial es que un año más, y ya van 10, nos convoca la causa de la libertad. No la libertad en términos abstractos, sino la libertad como compromiso que se manifiesta en personas y en instituciones que han hecho de la libertad una vocación y de su defensa una forma de vida que las distinguen. Juan Guaidó y todos los Juan Guaidós que ha producido la lucha por la libertad en Venezuela encarnan esa vocación y han asumido ese compromiso. Y nosotros, modestamente, queremos reconocerlo. Puede parecer contradictorio, pero la ausencia forzada de Juan Guaidó en este acto, en el que se le entrega el Premio FAES de la Libertad, agranda su presencia con la elocuencia de los hechos,
con la elocuencia de una realidad sórdida de represión, de intimidación y de amenaza, que Guaidó sufre y que muchos de los aquí presentes podrían relatar con detalle. Pienso en todos los amigos a los que muchos conocimos en Caracas cuando las sombras de la dictadura empezaban a oscurecer el futuro de Venezuela, y a los que luego hemos reencontrado en España. Con la tristeza del exilio a cuestas, pero al menos con el consuelo de una amistad sincera por nuestra parte. Y después, en no pocos casos, de una dura peripecia vital. Y por tanto pienso, pues, en fin, en la incansable Isadora, en Antonio Ledezma, el alcalde por excelencia, y que como venezolano y como alcalde ha sido un modelo de dignidad. Pienso en Miguel Enrique Otero, que en aquellos días en que casi sin tinta y casi sin papel seguía sacando El Nacional, que es mucho más que un periódico, y por eso, aunque Maduro no lo sepa, difícilmente podrá confiscarlo. Y pienso en Leopoldo López, Leopoldo padre, cabeza de una gran cosecha familiar comprometida como pocos con la causa de la libertad y con quien tengo el honor de compartir tareas parlamentarias en el Parlamento Europeo, donde Leopoldo se ha convertido en la voz respetada y escuchada, en la voz de la Venezuela libre, que concita el apoyo y la solidaridad del Grupo Popular Europeo, como acaba de expresar en su mensaje su presidente Manfred Weber. Acabo, pues, con una felicitación personal a Juan Guaidó, con la esperanza de que pronto pueda recoger él personalmente este premio que le concedemos y con la expresión de nuestro apoyo, de nuestro compromiso irrevocable, por ellos y por nosotros, con todos los venezolanos que en su lucha unen la libertad, la dignidad y el patriotismo. Muchas gracias. Saludo y agradezco al expresidente del Gobierno español y presidente de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, nuestro buen amigo José María Aznar. Saludo también a los demás directivos y quiero además agradecer esta invitación a participar en la entrega del 10º Premio FAES de la Libertad. Reconozco el importante papel de FAES para fortalecer los valores de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, el libre mercado y el humanismo occidental. Por eso celebro que en esta oportunidad el premio sea concedido al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, un héroe, un patriota, un defensor de la democracia y un defensor a ultranza de las libertades. Él representa la esperanza y el coraje de una nación que busca revertir los efectos sufridos bajo la opresión del régimen de Nicolás Maduro, con la cual ha generado una crisis multidimensional que hoy padecen los ciudadanos de Venezuela. Juan Guaidó ejerce una gran labor, pero necesita apoyo irrestricto de la comunidad internacional y las instituciones multilaterales. Ya hay una fuerza que en la democracia, en la convicción democrática, se enfrenta a los atropellos de la dictadura y que le ha expresado su apoyo. Somos más de 50 países los que desconocemos ese régimen y no descansaremos hasta ver la libertad real en Venezuela. Colombia seguirá trabajando para que cese la horrible noche de la dictadura y se consolide una democracia creíble. Mientras se restablece el orden democrático, continuaremos tendiendo la mano a los migrantes que sufren la catástrofe social derivada de la dictadura. Pensando en su bienestar y en el de las comunidades de acogida, creamos y estamos ejecutando el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Con el Estatuto estamos devolviéndole la esperanza a quienes huyen del régimen y esperamos que otras naciones se sumen a este esfuerzo
por la dignidad de la diáspora venezolana. Reitero el apoyo del Gobierno de Colombia al presidente Guaidó y a los más de 1,5 millones de venezolanos que hemos recibido con fraternidad y solidaridad en Colombia. Muchas felicitaciones, presidente Guaidó, por este reconocimiento y muchas felicitaciones a FAES por seguir promoviendo la defensa de la democracia y la libertad en todo el entorno iberoamericano. Un saludo especial. Invitamos a tomar la palabra al excelentísimo señor alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Señor presidente de FAES y expresidente del Gobierno de España, señora presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, señor presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, exalcaldesa, señora exalcaldesa de Madrid, querido Mario Vargas Llosa, también premio FAES de la Libertad, patrona de la Fundación La Caixa, director de FAES, señoras y señores, mis primeras palabras necesariamente deben ser de aliento, respaldo y apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que hoy recibe el Premio de la Libertad de la Fundación FAES, y decirle que lo hacemos aquí, desde Madrid, desde la capital de España, desde la capital de Iberoamérica, en Europa, y que lo hacemos desde una ciudad que ha convertido precisamente la libertad en una de sus principales, si no la principal divisa con la que nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Y es por eso que este es un lugar en el que miles y miles de héroes, como el presidente encargado, Juan Guaidó, han encontrado un lugar al que llaman hogar, donde su presencia y su legado inspiran y van a inspirar aún más a millones de ciudadanos españoles y europeos a construir cada día una sociedad más próspera y más libre. Cuando en el año 2005 Hugo Chávez empieza a popularizar ese concepto de socialismo del siglo XXI, su discurso se centraba en conceptos que no nos son ajenos y que incluso sonaban bien. Hablaba de democratizar la sociedad, redistribuir la riqueza o dar más poder a un Estado controlado por la gente y no por las élites. Pero estas ideas contaban con un añadido clásico de todo totalitario, como era Hugo Chávez, que se precie. Si el socialismo no había funcionado hasta entonces, era porque hasta su llegada nadie lo había aplicado bien. Y en eso tenía razón el dictador. Hasta ese momento nadie había ejercido el socialismo del siglo XXI de una manera tan depredadora para una nación tan rica y próspera como Venezuela. Consiguió que se convirtiera en un país asolado por el hambre, por la ruina y por la tiranía. Un modelo ejecutado por Chávez, cuyo discípulo predilecto ha sido Nicolás Maduro, y que lo ha llevado hasta el extremo, que lejos de ofrecer una salida de libertad a los venezolanos, les está adentrando en los rincones más oscuros del totalitarismo. Y ese es el lugar del que usted, presidente Guaidó, ha sacado y va a sacar a Venezuela, porque es usted una luz y una esperanza en estos momentos para todos los venezolanos. El premio que la Fundación FAES le concede hoy tiene un especial simbolismo por el rol que está jugando en una nación hermana para nosotros, pero también por el mensaje que se manda a España. El totalitarismo no nace de eslóganes que prometen ruina y miserias, surge de mensajes grandilocuentes en los que los mandatarios, más preocupados por su bienestar personal que la prosperidad de su nación, engañan a sociedades prósperas, ofreciéndoles soluciones simples a problemas complejos. El socialismo del siglo XXI nos ha enseñado cómo mandatarios que quieren el poder absoluto para ellos se mimetizan con un pueblo al que dicen representar, pero en el que el fondo desprecian y no son sino un estorbo para la finalidad que verdaderamente pretenden conseguir. Por ello, es más necesario que nunca dar la batalla de la democracia y de la libertad. Es más necesario que nunca decirle al socialismo del siglo XXI que siempre nos tendrá enfrente y que con los totalitarios ni equidistancia ni compasión. La democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos no pueden debatirse ni acordarse con aquellos que han conseguido cerciorar sus libertades y sus derechos más básicos y más elementales. Quien crea que se puede transigir con delincuentes se equivoca. Ninguna recompensa política o personal merece nunca y en ningún escenario acabar con la dignidad de una nación. Presidente Guaidó, en enero de 2020, Madrid le entregó la llave de la ciudad, un reconocimiento a todos los jefes de Estado que nos visitan, un reconocimiento del que nos sentimos profundamente orgullosos en su caso, porque nos hermanaba aún más con la causa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos.
En aquel discurso ya le transmitimos la profunda admiración que siente el pueblo de Madrid hacia su valentía, su determinación y la de todos aquellos venezolanos que ya en Venezuela o desgraciadamente fuera de Venezuela siguen luchando con la misma firmeza contra todos aquellos que les quisieron arrebatar la democracia, que les quisieron arrebatar su futuro. El compromiso del Ayuntamiento con la libertad del pueblo de Venezuela está más firme que nunca, está más fuerte que nunca. Y a pesar de que, desgraciadamente, el Gobierno de España ha renunciado a jugar el rol que le corresponde en Europa como impulsor de las libertades en Iberoamérica, desde Madrid nos va a encontrar siempre como sus más fieles aliados y sus más firmes defensores. Hoy la Fundación FAES le premia gracias al mandato de José María Aznar, expresidente del Gobierno de España, que entendió a la perfección que nuestro país, nuestra nación, no tenía que contentarse con ejercer un rol secundario en la escena internacional, sino que podía y sobre todo debía hacerse cargo de la responsabilidad histórica, política y social que nos une como ciudad europea que abre la puerta al corazón de América como nación hermana de todas las naciones del otro lado del charco. Ustedes dos, presidente Guaidó y presidente Aznar, políticos de dos generaciones distintas, en dos escenarios completamente diferentes, comparten dos valores fundamentales por los cuales los políticos que nos dedicamos a gobernar debemos tener muy en cuenta. El primero, que nuestro país, sus ciudadanos, su futuro, no puede quedar subordinado nunca a los intereses políticos personales o a intereses espurios. El segundo, que solo los que verdaderamente creen en su nación pueden contribuir a engrandecerla, que los que únicamente de verdad creen en su nación pueden contribuir a construir una sociedad mejor y en la que quepamos todos dentro de los valores democráticos. Hoy la Fundación FAES, por tanto, presidente encargado Guaidó, le premia por haber puesto la primera piedra del fin de la tiranía en Venezuela, del fin de la tiranía chavista, del fin de la tiranía de Nicolás Maduro. Pero Madrid, y especialmente los madrileños nacidos en Venezuela, están deseando que venga usted a festejar de una vez por todas que por fin nuestra nación humana es el país libre que tanto queremos y tanto deseamos y por el que tanto vamos a trabajar. Por tanto, espero darle nuevamente la bienvenida a Madrid, presidente, porque esta es y será siempre la Casa de la Libertad. Muchas gracias. Felicitamos al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por recibir el 10º Premio de la Libertad de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Y felicitamos a la Fundación por tan acertada elección. Este premio es un reconocimiento a la lucha constante y resiliente que encabeza el presidente Guaidó contra la dictadura venezolana. Él y los que lo acompañan han sacrificado mucho por el retorno de Venezuela a la democracia y la libertad, pero siempre desde los valores, principios y pautas de la democracia y con un escrupuloso respeto a la institucionalidad democrática. Desde la OEA nos sumamos a este reconocimiento, porque desde su designación a principios de 2019, basada en la Constitución Nacional, el presidente Guaidó no ha retrocedido un ápice frente a los innumerables ataques de la dictadura de Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez. Nuestro reconocimiento a la Fundación y al presidente José María Aznar por seguir trabajando en defensa de la libertad y la democracia y concitar la solidaridad internacional con quienes pelean por la dignidad de sus pueblos. Un gran abrazo, amigas, amigos. Invitamos a tomar la palabra a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Muy buenas tardes a todos. Me sumo a los saludos de las personas que han intervenido antes, previamente a mí. Pero quiero mencionar al alcalde de Madrid, a los presidentes, tanto a José María Aznar como al presidente del Partido Popular, al líder de la oposición, Pablo Casado, a todos ustedes. Celebro que fundaciones, que gobiernos y otras entidades nos citemos para defender juntos la libertad, que es el bien más preciado que tiene el hombre. Las elecciones del 4 de mayo y su gran trascendencia nos han demostrado que cuando nos organizamos los gobiernos liberales podemos vencer al desánimo y a la desidia. Pero para eso hay que proponérselo.
Por eso me alegro de que la Comunidad de Madrid reconociera hoy, como hacemos hoy con la Fundación FAES, el papel del presidente legítimo de Venezuela, de Juan Guaidó. Y fue precisamente el 25 de enero de 2020 en la Real Casa de Correos, en quizás el balcón más emblemático de España, que se abrió de par en par al grito de libertad, llenando de esperanza y de ilusión los corazones no solo de venezolanos, sino de ciudadanos por toda Hispanoamérica y por España, hartos de ser controlados y ser dirigidos, mirando con preocupación al que fue uno de los países más prósperos del continente y del mundo, y donde hoy un venezolano medio se ve obligado a sobrevivir con $24 al mes, 60 céntimos de euro por día. Esta es una peligrosa y vieja tendencia de muchos gobiernos que, con la crisis, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia, se ha acrecentado. Y es una forma de hacer política que hemos combatido desde Madrid con firmeza, con principios claros y un mensaje nítido. Esto ha conseguido, como hizo, por ejemplo, el presidente Aznar en los 90, que los jóvenes se unieran en torno a un proyecto político, que vinieran ciudadanos de todos los rincones del mundo a votar directamente en las urnas y que llegaran incluso a esperar una hora de pie para hacerlo, porque nada puede con la ilusión. Esta victoria trasciende a izquierda y a derecha. En mi opinión, se trata de ciudadanos libres que se resisten a perder el control de sus vidas o de gobernantes sin alternativas que empobrecen y convierten en dependientes a los que consideran súbditos o sencillamente incapaces. Gobernantes, por cierto, cada vez más ricos para ciudadanos cada vez más paupérrimos. Gobernantes de caviar para administrados para los que solo quieren pienso. Hoy en España estamos viviendo tiempos recios. Hoy un gobierno, el de Pedro Sánchez, camina errante buscando su permanencia en el poder sin importar el peaje que paga España. Un gobierno que lo mismo nos habla de 1936 para dividirnos entre hermanos que de 2050 para no dar soluciones a sus nietos. Y que se sepa, hoy en España hay al frente un gobierno sin escrúpulos que atenta contra la separación de poderes, que controla políticamente la Fiscalía y que pretende hacer lo mismo con el Poder Judicial, que busca y que permite la deslegitimación de las instituciones. Se está viendo ahora, por ejemplo, con la toma de posesión de los senadores independentistas, el silencio del adversario y el portazo a la prensa. Adversarios que, si nada lo impiden, acabarán convirtiéndose en disidentes como lo fueron en su día Solzhenitsyn, Sájarov, Mandela, Walesa, Havel, Payá, las Damas de Blanco, Leopoldo López, Juan Guaidó. Este gobierno no está dudando en contemporizar con el delito y considera que la ley, el instrumento más fiel y recto que hay hacia la libertad, es venganza. Y que, habiendo casi 900 víctimas del terrorismo enterradas, regala los propósitos a la banda terrorista y a sus herederos políticos, que anima a delincuentes que de manera unilateral están acabando con Cataluña a seguir por el mismo camino porque tienen el respaldo de Pedro Sánchez. Un gobierno que perdona el delito creando ciudadanos de primera y de segunda ante la ley y que ante el sonrojo del Tribunal Supremo no dudan en seguir alimentando la farsa de la independencia en Cataluña mientras busca aniquilar la autonomía fiscal de la primera economía de España, es decir, Madrid. Pero aquí, afortunadamente, queridos amigos, las urnas han hablado. La sociedad en Madrid ha dicho basta. Una sociedad libre que ha sufrido mucho, pero que pelea, que madruga y que se levanta pronto cada mañana para conquistar sus metas. Hombres y mujeres que han sido tratados como adultos durante toda la pandemia y que de la misma manera han sido llamados a las urnas para decidir cuál querían que fuera su destino. Madrid ha dicho basta a la imposición, a la torpeza política sin alternativas, a la muerte de la empresa, de la propiedad privada y de los negocios familiares. Madrid ha dicho que quiere vivir unida en torno a este gran país que es España. Y hacía mucho tiempo que la sociedad en Madrid no estaba tan unida y esta ilusión ahora toca que se siga propagando por nuestro país y por todo el mundo, porque se puede y se debe defender la libertad cada día y desnudar a aquellos que nos lo quieren arrebatar. Por eso, este es el momento para que líderes como Pablo Casado, como el Partido Popular, consigan la amplia mayoría que haga cambiar pronto las cosas. Y además que lo hagan pronto, porque como pasa con los secuestros, los tiempos son importantes. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil lo tiene todo el secuestrado. Estos mismos gobernantes llegan además de las mismas maneras.
disfrazados de democracia, pero sin ley, con un falso lenguaje que lo contamina todo, que si la ley es venganza, la empresa es de ricos, la mujer es víctima, el género, la resiliencia, el ecologismo, el empoderamiento, el dumping fiscal, lo inclusivo, lo diverso, migrante. Todo importa, toda expresión, todo acto, todo reconocimiento, cada palabra. Y por eso, querido presidente Guaidó, queremos agradecerte tu coraje y tu ejemplo. Y queremos darte la enhorabuena y, sobre todo, decirte lo orgullosos que estamos por este merecido premio FAES a tu defensa de la libertad. Solamente daros un consejo desde Madrid, en base a la experiencia, a lo vivido en estos últimos meses. No permitáis que el régimen os divida. Seguid defendiendo, como habéis hecho hasta ahora, como cuando tú presentaste tu programa económico, que el venezolano no quiere que le regalen la comida, quiere poder pagarla con su esfuerzo. Este ha sido el eje del éxito en Madrid, la casa de todos los venezolanos, peruanos, colombianos o de españoles que quieren vivir en torno a la unidad y a la libertad. Gracias a todos ellos por su testimonio, porque ha sido vital para el éxito de estas elecciones. La Puerta del Sol permanecerá abierta para todos ellos. La Puerta del Sol en Madrid va a estar siempre abierta para defender la libertad. Muchas gracias. Quiero expresar un saludo y mis felicitaciones al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por el reconocimiento que va a recibir de parte de la Fundación FAES. Es un reconocimiento justo porque sin duda alguna Juan defiende la democracia, la libertad y la búsqueda de una sociedad de oportunidades para todos. Creo que esa lucha es una lucha que demuestra su capacidad, su esfuerzo, su dedicación a servir al pueblo venezolano. Felicitaciones, Juan, y que esto sirva para animarte aún más a efectos de continuar con esta lucha por la libertad en América Latina. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia aquí, en este primer acto presencial después de muchos meses de la Fundación FAES. Señora Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, señor Alcalde de Madrid, señor Presidente del Partido Popular, señora Alcaldesa de Madrid, querido Mario Vargas Llosa, señor Embajador Carri, queridas amigas y amigos. Agradezco, como digo, y señora Isabel Estapé, en nombre de la Caixa Forum sin ella no estaríamos aquí, por lo tanto, muchísimas gracias, muy especialmente. Agradezco mucho su presencia en este acto, que, como digo, después de muchos meses nos reúne para hablar de la libertad. Y hacerlo cuando recordamos que la libertad y su reivindicación como valor y como derecho se sigue encarnando en personas a las que tributamos nuestro reconocimiento, a las que queremos reiterar nuestro apoyo y a las que proponemos como ejemplo. La libertad no es un término para etiquetar un premio, es la piedra angular de nuestras convicciones y lo que da sentido a nuestro compromiso público, nuestro compromiso con España y con nuestros compatriotas. Recordamos también que la libertad tiene un precio, que con frecuencia no es solo esa eterna vigilancia sobre la que advertía Jefferson, sino que exige el verdadero sacrificio, la dedicación de los mejores esfuerzos, el compromiso de una vida, la entereza y el valor. Eso es lo que queremos premiar hoy en la persona de Juan Guaidó, como cabeza visible política e institucional de la lucha del pueblo venezolano. Seguiremos reivindicando la libertad no solo como el derecho fundamental, más genuinamente humano, junto a la vida, sino como motor de progreso e innovación y como condición de la justicia y del sentido moral.
Esta es una ocasión para recordar que la causa de la libertad sigue teniendo hoy poderosos enemigos. Esos que desde el nacionalismo, el populismo y el culto a la identidad, desde los poderes emergentes de las potencias revisionistas, quieren proponer una sombría alternativa a los modelos de convivencia basados en el Estado de Derecho, los derechos y las libertades fundamentales, el pluralismo político, la economía abierta y la democracia representativa. Una alternativa sombría, regresiva, destructiva, pero que de nuevo pone en cuestión el gran logro cultural e histórico, el gran logro de civilización que ha creado la ciudadanía, el gobierno limitado, la independencia de los jueces, la deliberación parlamentaria y la prensa libre. Hay lecciones que ni los españoles ni los europeos debemos olvidar. La democracia liberal está puesta en cuestión de forma inédita. A escala global, ese nacionalismo revolucionario, particularmente el venezolano, junto con el islamismo, el régimen iliberal de Rusia y el totalitarismo modernizado de la China comunista, forman parte de una ofensiva contra las democracias liberales que debe preocuparnos a todos en España y en Europa. El rebrote agresivo de populismos y nacionalismos que venimos asistiendo desde hace ya algunos años nos obliga a redescubrir los cimientos de la libertad, para fortalecerlos y para así preservarla. Queridos amigos, la personalidad de nuestro galardonado es sobradamente conocida. Excuso, por tanto, un minucioso detalle curricular. Nuestro galardonado ostenta una representación institucional, pero también encarga un ideal que no es una utopía, sino que debe ser el futuro cierto para todos los venezolanos. En la Fundación FAES hemos estado siempre junto a esta causa. Nuestra relación con los partidos y organizaciones que viene protagonizando la oposición democrática venezolana nos honra. Estamos a su lado y seguiremos a su lado a lo largo de un camino que bien sabemos que estará lleno de trampas. Un camino en el que siempre acechará el cansancio y la estrategia de división. Un camino en el que habrá espejismos, tan atractivos como irreales. Un camino hacia la libertad para recuperar el mejor pasado y proyectarse hacia el mejor futuro de Venezuela, en el que un régimen ilegítimo, asentado sobre la represión y la miseria de su pueblo, buscará el desistimiento de quienes se le oponen. Esa preocupación no debe, sin embargo, conducirnos a la parálisis ni a la agitación estéril. Debe reforzar nuestro compromiso con la democracia y la libertad, sobre todo allí donde la amenaza contra ella se concreta de forma más grave. Por eso hoy creo que es mi deber seguir insistiendo en que la unidad de la oposición democrática en Venezuela continúa siendo un imperativo insoslayable. Y de igual forma, la exigencia de elecciones libres, una necesidad impostergable. Cuando lo que está en juego es la libertad, bien superior y anterior a cualquier otro, la unidad de acción no debería admitir excusas. La Fundación FAES va a seguir haciendo de América Latina una prioridad y por eso vamos a iniciar el nuevo programa FAES LATAM, en el que incluiremos todas nuestras actividades en y sobre América Latina. Contamos para ello con el conocimiento y la experiencia del presidente Andrés Pastrana, que dará su impulso a este proyecto y que ya desde hoy empieza a desarrollarse, y con el cual he tenido oportunidad de conversar estos días en Quito largamente. De allí vengo esperanzado de ver la oportunidad que para Ecuador y para toda Latinoamérica significa nuestro amigo Guillermo Lasso. De allí vengo muy preocupado por las incertidumbres abiertas en Chile. De ahí vengo seriamente preocupado y expectante por lo que aguarda en Perú, y de ahí vengo profundamente preocupado por la evolución de las circunstancias y de la situación en Colombia. Por eso quiero decir que Juan Guaidó, como otros antes que él y que ahora están con él, simbolizan frente al poder arbitrario la virtud de la democracia liberal
que tenemos que preservar no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. En Europa tendemos a dar por descontadas algunas premisas democráticas, corriendo el riesgo de olvidarlas o desatenderlas. Apoyamos a Venezuela por muchos motivos, entre ellos nuestro propio interés como españoles, que aspiramos a seguir viviendo en una democracia plena. La amenaza a la democracia liberal no se limita a una determinada zona demográfica, ni geográfica. Hoy tenemos que volver a recordar también en España que la coerción del Estado solo puede minimizarse si se ejerce sin arbitrariedad, de acuerdo con unas reglas generales conocidas de antemano que constituyen la ley. Tenemos que volver a recordar que vivir libres en sociedad es posible porque existe el imperio de la ley. Que la libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten. Porque si un ciudadano pudiera hacer lo que prohíben, se acabó la libertad. Los demás tendrían también el mismo poder. Hemos vuelto a tener que recordar lo obvio, que solo somos libres viviendo al amparo de la ley. Debemos volver a aprender esas lecciones, porque también aquí se nos ha intentado hacerlas olvidar. Algunos protagonistas de nuestra historia política más reciente quisieron colaborar en el proceso de demolición de las libertades en Venezuela, repetir el ejercicio en España. La jubilación reciente de alguno de ellos no debe hacernos olvidar que otros siguen en activo. Esa izquierda que quiere pasar del rojo al verde, color del camuflaje, por cierto, no tenía ningún reparo en decir hace no tanto que Venezuela es una revolución en libertad. El proceso de transformación en Venezuela le ha dado a la población más herramientas para decidir en lo político. En lo económico, le ha dado más dinero. Una contraparte de las colas en Venezuela es también la mayor capacidad de acceso al consumo. Y remataba su gran análisis diciendo textualmente que las personas salen a la calle y se ponen en cola porque ven a otra gente que está esperando, y eso es algo muy venezolano. El fracaso evidente y brutal de un régimen como el que preside Nicolás Maduro no impide que Venezuela siga siendo, junto con Cuba, el foco de desestabilización más grande de América Latina. Toda una región que, con las conocidas excepciones, ha vivido un periodo de expansión de sus clases medias, de mejora institucional, de apertura comercial, tiene que afrontar las consecuencias de la pandemia y el regreso de presiones desestabilizadoras en las calles o en procesos electorales facilitados a veces por la división de los que tenían que estar unidos. En estas circunstancias, la nueva administración en los Estados Unidos tiene que superar la desatención hacia América Latina que se ha prolongado al menos en 2 de los últimos mandatos presidenciales. La Unión Europea, por su parte, no ha agotado sus posibilidades de influir en la situación de Venezuela. Tiene que hacer más en el apoyo a la oposición democrática, en la exigencia de un proceso democrático sin escapatorias para el régimen y en el apoyo a los esfuerzos de la oposición, que es la que representa los valores de democracia y libertad que animan la Unión Europea. Pero lamento decir que para ello es necesario que España asuma un papel de liderazgo en la respuesta europea. Y esto no está ocurriendo. Venezuela es el indicador de una carencia muy seria de nuestra política exterior hacia América Latina. Y sin esa dimensión esencial de nuestra proyección exterior, no puede extrañar que nos encontremos muy lejos de una política exterior a la altura de nuestros intereses, de nuestros compromisos y de nuestros valores, y de una política exterior a la altura de nuestra dimensión y del peso que España debe tener porque puede tenerlo. Y si carecemos de eso, no nos quejemos cuando otros se dan cuenta de lo que no tenemos.
Queridos amigos, me gustaría recordar el homenaje a Salvador de Madariaga que tuvo lugar en París el 30 de octubre de 1956, con ocasión del 70 aniversario de su nacimiento. En aquella ocasión, Albert Camus pronunció un discurso titulado El Partido de la Libertad. Ese título hacía referencia, claro, a la genérica militancia liberal de Madariaga. Camus no se refería a ninguna afiliación estrictamente partidista. Sobre el exilio británico de Madariaga, Camus recordó la fórmula propuesta por Nietzsche: optarás por el exilio para poder decir la verdad. Y concluyó recordando el papel de Madariaga en la construcción de una Europa libre en estos términos: no le desearé el descanso que otros estimarían más que merecido. Lo necesitamos a usted. Necesitamos que nos ayude a continuar lo que hemos comenzado. Y sabiendo que respondo al afán de su joven corazón, le deseo la lucha perpetua y noble en favor de la verdad y la libertad que usted y nosotros anhelamos por encima de todo. La liberación que aguardamos la debemos a sus acciones y a su ejemplo, que permanecen para nuestro común honor. Excuso decir hasta qué punto podemos hoy hacer nuestras estas palabras para dedicárselas en las circunstancias que compartimos al presidente Guaidó. Nuestro reconocimiento a la persona del galardonado es también un deber. No hace mucho tiempo, él mismo, en conversación con una de las principales activistas birmanas, recordaba que salvar democracia es saber salvar la dignidad humana y que es fundamental evitar que se invisibilice la lucha que dan los ciudadanos en el mundo contra las dictaduras y por el rescate de la democracia. Ese deber no debe olvidarse ni dejar de ser una exigencia a la que respondan las instituciones españolas y europeas. Con Venezuela tenemos un especial deber de gratitud. Así lo reclama el recuerdo de los miles de españoles que a lo largo del siglo XX tuvieron que emigrar, huyendo de las guerras o de la pobreza. Hoy son miles también los venezolanos que emprenden un viaje inverso huyendo del socialismo del siglo XXI, de sus promesas frustradas convertidas en desastres evidentes. Este premio es también para ellos y para todos los venezolanos que no han podido contar con la triste opción del exilio. Para los presos políticos, para los jóvenes que arriesgan su vida en las protestas, para los ancianos sin recursos en las colas famélicas, para las madres que ofrecen su hambre en sacrificio, para los periodistas que no han olvidado seguir dando testimonio de la libertad, y para la memoria de los 157 venezolanos asesinados por la represión gubernamental en 2017. A todos, nuestro recuerdo y nuestro homenaje. La lucha de todos ellos, el sacrificio de todos ellos, no nos es indiferente. No nos es indiferente el secuestro de la democracia en Venezuela. No nos es indiferente la implantación y el mantenimiento de una narcodictadura en un país hermano, dominado por un régimen al que las Naciones Unidas han atribuido formalmente la responsabilidad de crímenes contra la humanidad. No nos es indiferente el sufrimiento de millones de venezolanos sacrificados a esa distopía, una más en la que terminan los falsos sueños de los totalitarios. No nos es indiferente la esperanza de una Venezuela libre, democrática y reconciliada, disfrutando un futuro en paz. Venezuela afronta la necesidad de un proceso de transición a la democracia. No es casualidad que los que ignoran esta necesidad allí sean los mismos que cuestionan aquí nuestra propia transición. Por eso también es pertinente recordar a la luz que proyecta la experiencia venezolana, que en España el Pacto Constitucional de 1978 fue posible porque los españoles decidimos previamente que queríamos una democracia para convivir en paz y en libertad.
Los españoles de 1978 tuvimos muy presente el alto coste social, económico e histórico de renunciar a la convivencia. Esas renuncias fueran hechas de buena fe, esto es, fueron auténticas renuncias, no aplazamientos ni expectativas de cobro indiferido. Permítame preguntar, ¿hay fórmulas para las transiciones felices? Tal vez sí. Las reformas políticas de trascendencia histórica, para que den un fruto de concordia, deben inspirarse siempre en la voluntad de mejora e integración, no en la ruptura. Nada podría comprometer más el futuro de los españoles de hoy que la demolición de la casa que nos alberga. No tenemos que construir de nueva planta, porque los pilares son sólidos y están intactos. Hoy quiero recordar los valores que inspiraron la Constitución del 78, su letra y su espíritu. Esos valores piden ser confirmados, no refutados. Deben ser defendidos y no dejados en la impunidad de quienes los atacan. Deben ser recordados para no aceptar como normal la destrucción paso a paso, día a día, de las bases del sistema constitucional y democrático. En 1978 se devolvió la soberanía a su legítimo dueño. España volvió a estar en manos de los españoles, de todos los españoles. En 1978 se construyeron las instituciones básicas de un Estado de Derecho, limitando el poder y desterrando la arbitrariedad para que gobernasen las leyes, no el capricho del gobernante. En 1978 se sentaron las bases de un modelo de bienestar social que es responsabilidad de todos sostener y hacer viable, para honrar la promesa de solidaridad entre generaciones y territorios. Los que confunden la justicia social con la incompetencia financiera, yo les pregunto, ¿están dispuestos a declararse insolidarios con los españoles de mañana? En 1978 se pactó un Estado autonómico que supo conjugar unidad y diversidad, asumiendo la raíz plural de nuestra nación. Los que han atentado contra ese compromiso y quienes lo devalúan deformándolo, van a arrebatar a los españoles su soberanía. Es decir, su derecho, nuestro derecho a seguir decidiendo como nación. Amigas y amigos, yo creo que hoy es un buen día para recordar que en España y en Venezuela la convivencia en paz y en libertad debe ampararse en todo lo que hace a los miembros de cualquier comunidad política ciudadanos y no súbditos. El imperio de la ley, la separación de poderes, la garantía de los derechos individuales, el pluralismo político y el sufragio libre y sincero. Desde nuestra profunda convicción en el valor de la libertad y de la democracia liberal, quiero trasladar al presidente Guaidó mi reconocimiento y el vuestro por su coraje y su tenacidad en la defensa de los valores que son universales. Es ya perentoria la necesidad de elecciones libres y justas en Venezuela. No puede retrasarse un día más la libertad de todos los presos políticos, el levantamiento de las prohibiciones de partidos políticos, el envío de observadores internacionales creíbles y el establecimiento de un calendario electoral que incluya elecciones presidenciales. Elecciones que no pueden tener lugar ni ser reconocidas sin una prensa libre que sigue siendo objeto de la represión sin límites. Amigas y amigos, Cervantes, al cual antes se ha citado, Cervantes tiene, entre otros, dos versos memorables sobre la libertad, que decían: y he de llevar mi libertad en peso sobre los propios hombros de mi gusto. Cervantes sabía que ser libre, ejercer la libertad que nos corresponde cuando se nos niega, puede resultar difícil y en ocasiones peligroso. En tales circunstancias llevamos la libertad en peso y eso implica que nos puede causar alguna pesadumbre.
Pero nuestro poeta inmediatamente apela al gusto, sugiere el disfrute de estar respondiendo a un deber. Porque la libertad es algo que brota de uno mismo, complace y a la vez cuesta trabajo, exige esfuerzo, lleva consigo responsabilidad y riesgo. Querido Juan, recoge con este premio que tanto mereces el afecto, apoyo y compromiso sincero de quienes desde España queremos compartir el peso y la alegría de esa libertad que llevas al hombro. Ojalá muy pronto lo sostengas y disfrutes en compañía de todo el pueblo venezolano. Muchas gracias a todos por su presencia. El presidente de la Fundación, don José María Aznar, hace entrega del Premio Faes de la Libertad concedido a don Juan Guaidó. Recogen el premio don Antonio Carri, embajador y representante especial de Juan Guaidó en España, y doña Isadora Zubillaga, viceministra de Asuntos Exteriores del Gobierno interino de Venezuela. Después de la entrega del Premio Faes de la Libertad, recibimos el mensaje de don Juan Guaidó. Presidente Aznar, es un profundo honor recibir este premio, Premio de la Libertad. No solamente aspiración hoy de los venezolanos, sino también una necesidad. Lo recibo en nombre de los venezolanos, pero también es un honor poder recibirlo ante amigos en la lucha por la libertad. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, amigo de la causa democrática venezolana y del mundo entero. Don Mario Vargas Llosa, a quien admiramos profundamente y también ha estado trabajando incansablemente por nuestro continente y por valores fundamentales. Presidente del Grupo Parlamentario Europeo, don Weber, gracias. Además a la presidenta de la Comunidad Autonómica de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde Almeida, la exalcaldesa presente. Es muy conmovedor para nosotros los venezolanos en este momento de oscuridad que atravesamos, pero también un compromiso en este momento, compromiso con la región, con las amables palabras del presidente Duque, el secretario general Almagro, del presidente en ejercicio en este momento, Guillermo Lasso. Un compromiso con millones de venezolanos que hoy están sufriendo, pero con los millones que están luchando, con los cientos que han estado antes, construyendo mayoría, ejerciendo nuestras libertades en diferencia por la opresión generada por una dictadura, en presos políticos, de perseguidos, de miembros hoy de la prensa atacados en Venezuela. Es un compromiso con millones de venezolanos que no se rinden en este momento. Leopoldo López Padre, hoy presente también en ese espacio, sabe de la persecución, pero también de la lucha incansable por la libertad, como su hijo, Leopoldo, como cientos y miles hoy de perseguidos políticos. El doctor Miguel Enrique Otero también presente en ese espacio. Este compromiso no solamente termina con el rescate de la democracia en Venezuela, preservarla también es una tarea constante de todos los demócratas del mundo. Hace un año tuvimos presente la oportunidad, y me encantaría estarlo hoy también en Madrid, un amable recibimiento de su alcalde. Como hacía referencia, muchísimas gracias, alcalde Almeida. No solamente lo recordamos con cariño, sino con la calidez de los que luchan por la libertad. También la presidenta reelecta de la Comunidad Autonómica. Hablamos de los desafíos de la democracia en ese momento. Y hoy se ratifica desde Madrid la Casa de la Libertad, no solamente de Iberoamérica, pero todos los que luchamos en este momento. Estas amables palabras también van a los millones que luchan alrededor del mundo. Como hacía referencia el presidente Aznar, en
Myanmar, pero también en este momento en Bielorrusia, en Cuba o en Nicaragua, con los cuales hemos estado no solamente trabajando, sino luchando incansablemente. No podemos estar ahí hoy por la persecución, por la represión de una dictadura, una represión que nos mantiene firmes en la lucha por la democracia. Por esa misma razón, hemos preparado y nos atrevimos a preparar un video de aceptación de este premio y reconocimiento a los venezolanos, a la lucha por la libertad, a la lucha por recuperar la democracia en Venezuela, en la región, pero también en los que luchan alrededor del mundo, precisamente por esa persecución y ese ataque a los servicios, a los medios de comunicación, a la calidad de vida del venezolano, como atenta el llamado socialismo del siglo XXI, pero también la dictadura en Venezuela. Así como el respeto de los que están presentes en este momento de manera presencial, luego de mucho tiempo, producto de la pandemia, hemos preparado este video de aceptación de este muy importante premio para los venezolanos, que nos hace recordar el sacrificio de miles, de millones, no solamente del pasado, sino en este momento que estamos luchando por recuperar nuestra democracia y nuestra libertad. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a esta prestigiosa organización este reconocimiento tan importante en un momento tan difícil de la historia de mi país. Acepto humildemente este premio en nombre de todos los venezolanos que han luchado tanto por conseguir la libertad y la estabilidad en nuestra región. Me siento hoy honrado de unirme a un selecto grupo de galardonados que, como partidarios y defensores de la democracia, siempre lucharán por los derechos humanos y la libertad. No descansaré hasta ver de vuelta la democracia al pueblo que me vio nacer. Seguiré luchando contra la persecución de los opositores políticos, las detenciones y ejecuciones extrajudiciales y las torturas que sufren mis compatriotas. Es un gran honor y un privilegio recibir de tan prestigiosa organización y en nombre de quienes han luchado tanto por llevar la democracia y devolver la libertad a nuestro país. Un reconocimiento precisamente al esfuerzo de un cuerpo diplomático que se ha esforzado a nivel internacional, a nuestros ciudadanos y a todos los países democráticos que reconocieron la lucha en Venezuela, a la Asamblea Nacional Legítima, pusieron en práctica este reconocimiento, la lucha por la libertad, a los que tomaron acción en momentos difíciles, al mundo libre que hoy no ha visto de manera pasiva lo que sucede en Venezuela, a esos 60 países que con el reconocimiento y el cerco diplomático, como lo definió el presidente Duque en un momento muy difícil. Hoy el mundo se debate entre dictaduras y democracias. Los que estamos aquí, los que están en este acto han decidido tomar acción por la democracia, que representa riesgos y sacrificios. Gracias a la organización FAES hemos podido visibilizar, continuar nuestra lucha. La organización FAES dedica sus esfuerzos a centrar a líderes mundiales y a los responsables de toma de decisiones en temas que importan, acciones que cambian nuestro mundo. No solamente por los titulares, sino también por los objetivos que cumplen. Debo reconocer que mantener a Venezuela en este momento en la mira ha sido un tema complejo, en medio de pandemias, en medio de problemas mundiales, pero gracias a la organización FAES, al presidente Aznar, por ayudar y promover valores de libertad, democracia y humanismo. Luchar hoy por Venezuela, en un país donde se consolidó una dictadura, una autocracia, significa que hoy no podemos ejercer libremente nuestras obligaciones constitucionales. Precisamente la lucha es restituir nuestra constitución de manera firme, decidida. Hemos perdido amigos en el camino, familiares, cercanos, persecución política, muertos de nuestro país que han llevado la bandera de la libertad. No pueden ser reemplazados ni olvidados. Cada uno de ellos ha contribuido a la consolidación de una mayoría que hoy claramente se planta ante la dictadura. Están también nuestros aliados internacionales. En estricto cumplimiento de los principios humanitarios han respondido a nuestras peticiones, han apoyado nuestros esfuerzos y han acelerado la respuesta humanitaria en este momento de necesidad en Venezuela, entendiendo que el origen es una dictadura, que debemos recuperar nuestras libertades. Quiero aprovechar para hacer una reflexión. ¿Cuál es el objetivo hoy de nuestra democracia? La democracia empieza y reside, sí, en elecciones libres y justas, pero también es mucho más. Es libertad de ejercer nuestros derechos civiles, es hacerlo libremente, sin miedo, con la ayuda y supervisión de instituciones independientes, la división de poder dentro de un gobierno. Nuestro objetivo es detener el sufrimiento hoy de los venezolanos, parar el dolor, restablecer la norma establecida en nuestra Constitución de los valores humanitarios, internacionales y por supuesto una transición hacia un gobierno de oportunidades en lugar de quitarlas como hace una dictadura. Para precisar aún más
esta causa, he propuesto un acuerdo de salvación nacional que les quiero dedicar algunos minutos a comentarles de esto. Además, hoy, ¿de qué se trata la solidaridad internacional? Hoy es la expresión de un espíritu de unidad entre individuos, grupos de interés, países y organizaciones internacionales, entre otros actores claves del mundo. En Venezuela ese espíritu reside en 58 naciones democráticas que apoyan nuestra legitimidad y sostenibilidad de las relaciones internacionales y también el apoyo económico en este momento. Me permito resaltar que la solidaridad internacional abarca todas las acciones necesarias para apoyar a los venezolanos que necesitan mucho hoy, a esos 5.6 millones en el exterior que sobreviven o superan dificultades de emigrar, de ser refugiados. La mayoría de ellos viajan a pie, muy bien saben dónde pueden acabar. La migración venezolana es la mayor movilización humana en la historia reciente de la región y tal vez hoy la peor de todo el mundo. La solidaridad internacional reside y se refiere en acciones concretas e importantes en el ámbito de educación, salud, logística, nutrición, protección de los niños, alojamiento, energía limpia, el agua, saneamiento y por supuesto seguridad alimentaria. Los venezolanos reciben ayuda internacional, pero aún queda mucho camino por recorrer para acabar este sufrimiento. Recientemente impulsamos la iniciativa COVAX, pero también impulsamos el ingreso del Programa Mundial de Alimentación en Venezuela para aliviar precisamente el hambre generado por una dictadura, la llamada socialismo del siglo XXI. Hoy quiero que todos nos centremos en 3 factores esenciales para este momento de lucha por la libertad, por la democracia en Venezuela e incluso del mundo. Un proyecto de acuerdo de salvación nacional. Está firmemente anclado en valores constitucionales, alentado en nuestra lucha, resistencia democrática, lograr una transición, entendiendo que enfrentamos a una dictadura señalada por delitos de lesa humanidad, que nadie confía evidentemente en un dictador, pero por el contrario sí en la fuerza de la movilización, de la organización, del respaldo de los partidos políticos, de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Un acuerdo de salvación que se basa en lo que nos es común, en lograr elecciones libres y justas, que el venezolano decida preservar los valores democráticos, promover la libertad en nuestro país. Hemos hablado, y lo hablamos por cierto, hace un año en Madrid, la democracia siempre está en juego, defendiendo las instituciones, el valor de la república, los valores fundamentales del ciudadano, de poder ejercer nuestras libertades, es que podemos defender en este momento. Hoy también, por cierto, debemos hablar de cómo castigar a los actos de violencia, cómo hacer responsable a las dictaduras. Vemos acciones como las que suceden en Bielorrusia, también en este momento en Cuba o Nicaragua. Debemos buscar mecanismos para mejorar la respuesta internacional, para no permitir dictaduras transnacionales que se respaldan mutuamente. La democracia tiene también que innovar, como lo hemos intentado en Venezuela, como han dado demostración lo que nos acompañan el día de hoy. Es la libertad lo que va a permitir recuperar no solamente el progreso, sino también la dignidad del ser humano en el caso de Venezuela. Seguir impulsando lo que han sido las denuncias en Venezuela sobre violaciones de derechos humanos. Y debo hablar de esos valientes que siguen haciendo posible que se siga haciendo justicia o que se busque la justicia, las víctimas de violaciones de derechos humanos que han denunciado sus familiares, el respeto por lo que es la dignidad. En mi país se cometieron crímenes de lesa humanidad, actos cometidos en cumplimiento de una política de Estado que señalan directamente hoy al dictador. Es preciso que todos los presentes hoy y los defensores de la democracia y de todo el mundo comprendan los métodos de las fuerzas antidemocráticas de Venezuela que se alinean con los dictadores del mundo, siguen socavando activamente la democracia. Permítanme afirmar que el hecho de no condenar tales acciones concede la victoria por apatía. El avance de las fuerzas antidemocráticas nos debe afectar a todos, nos debe llamar a movilizar, a accionar. Allí, claramente, lo que hacía referencia de lo sucedido recientemente en Bielorrusia, pero también en Myanmar en este momento. Hago voces, levanto la voz también por todos los luchadores de la democracia a nivel del mundo, los que están en primera línea, los que han resistido de manera brutal, como en Burma, Cuba, Nicaragua y Bielorrusia, ya se los he mencionado. No debo dejar de mencionarlos porque sé el sacrificio y lo que representa estar en primera línea en contra de una dictadura, en nombre de miles, de millones que queremos y estamos luchando por libertad. Muchos se han sacrificado, muchos han dado su vida por hacer posible la democracia, la libertad en Venezuela y alrededor del mundo. Gracias a la organización FAES por este prestigioso premio. Nos sirve no solamente para seguir insistiendo en el camino de la libertad, seguir insistiendo en la recuperación de nuestro país, pero también para llevar la voz en todo el mundo, los que seguimos luchando por libertad.
Gracias, presidente Aznar, por nominarme a este premio. Gracias a todos los que están presentes el día de hoy. Mi profunda admiración, respeto por lo que están haciendo en cada uno de sus espacios, el recibimiento que nos dieron en su momento en Madrid, gobernadora, alcalde, muchísimas gracias, presidente, también por lo que ha hecho en la región. Aquí estamos firmes y determinados a luchar por la libertad, que es lo que representa este momento para los venezolanos. En nombre de todos los venezolanos, de todos los que seguimos resistiendo, de todos los que seguimos avanzando, sepan que no solamente somos mayoría los que abrazamos la libertad en Venezuela, somos mayoría los que estamos dispuestos a hacer lo necesario por recuperarla y mantenerla. Recuerden, la democracia, la libertad siempre está en riesgo. Fortalecerla, recuperarla, en el caso de Venezuela, hará de este mundo un mundo mejor, hará de todo nuestro vecindario global el país que queremos heredar a nuestra gente. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias de nuevo, presidente Aznar, a la Fundación FAES, a Javier, su presidente. Solamente una palabra final en este momento. Hoy ratificamos nuestro compromiso y también sabemos, presidente Aznar, que no estamos solos, que compartimos esta carga con millones de luchadores, defensores de valores fundamentales. Como lo decía el alcalde Almeida, a quien también de nuevo le mando abrazos. Pronto estaremos juntos celebrando el regreso de la libertad, de la democracia en Venezuela y haber avanzado en esta lucha a nivel mundial. Sabemos que hoy Madrid cambió el significado para lo que los venezolanos hasta hace unos días era FAES. Hoy representa libertad y avance. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Con el mensaje del presidente encargado Juan Guaidó, damos por concluido el acto y les agradecemos su asistencia.